Estamos con el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ministro? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Un gran gusto saludarlo. Bueno, muchas novedades. ¿Por qué decidieron volver a vender dólares para ahorro? Bueno, porque finalmente lo que uno observa en la República Argentina es que hay una fuerte cultura asociada por el público respecto a la tenencia de activos financieros en dólares. Y pese a los esfuerzos que ha hecho esta administración durante estos últimos 10 años para incrementar sustancialmente la demanda en pesos, naturalmente persiste aún, inclusive en un trabajador en relación de dependencia, un monotributista o alguien que obtiene un ingreso formalmente declarado en la percepción de adquirir ese tipo de activo financiero. Cuando uno toma el historial de los últimos 10 años, se estima que son 143.000 millones de dólares el monto adquirido en esta época. Sí. 143.000 millones de dólares, una enormidad. Aparte, cuando uno analiza los distintos ataques especulativos en los últimos 10 años, asciende a aproximadamente 62.000 millones de dólares. Cuando uno observa la comparación respecto a lo que ha significado la reestructuración de la deuda, el ahorro neto, depende de la tasa de descuento que se tome, es de 75.000 a 81.000 millones de dólares. En definitiva, el ahorro que ha adquirido la población, porque significa más escuelas, más educación, más salud, más ingresos, más trabajo, más industrias, en definitiva, hoy se potencia en activos financieros de carácter externo que no se vuelcan al sistema productivo. Entonces, la verdad es que hay una actitud que muchas veces la tenemos que ver desde esa cultura egoísta, porque muchos argentinos consideran que le va bien solamente por un esfuerzo propio e individual, desde una perspectiva extremadamente egoísta, y no valoran políticas públicas que generan incremento de la demanda agregada, potencian el consumo ni desarrollan los incentivos a la industria. ¿Por qué nosotros nos ponemos firmes respecto al tema de precios? Porque finalmente lo que observamos es que la conducta empresarial está directamente asociada a una conducta de carácter especulativa, egoísta, no les interesa absolutamente nada al consumidor ni los trabajadores. Usted vio cómo ocurre en la Argentina. Los empresarios aumentan el precio por las dudas. Cuando aumentan los salarios, aumentan los precios. Cuando aumenta el dólar oficial, aumentan los precios. Cuando hay especulación financiera y un dólar marginal, también aumenta. Pero ahora, ¿cómo va a evitar que aumenten los precios? Y nosotros vamos a aplicar todas las herramientas necesarias. Por ejemplo, nosotros vamos a tener en el transcurso de esta semana, primero, los precios cuidados deben mantenerse y expandirse a todo el territorio nacional. Por lo tanto, no vamos a aceptar ninguna variación. Le cambiaron los costos a muchos de esa gente. Mire, muchos de estos empresarios han tenido efectivamente la asociación de estos costos en forma previa y en consecuencia no existen excusas de ninguna naturaleza. Y aparte tienen que contribuir efectivamente para atenuar cualquier tipo de efecto en la composición. Usted sabe que existe cerca del 30% de incidencia, finalmente, en promedio desde el punto de vista de los insumos. Hay algunas cadenas de valor que tienen más insumos dolarizados que otras. Precisamente porque el gran desafío de Argentina en los próximos años consiste en, primero, acelerar las inversiones para el autoabastecimiento energético, porque esto implica aproximadamente un déficit de balanza comercial equivalente a 8.000 millones de dólares. En segundo lugar, promover la industrialización acelerada. Esto implica, obviamente, sustituir importaciones. En tercer lugar, propender a la expansión de las exportaciones. Nosotros tenemos, a través del programa de aumento y diversificación de exportaciones, casi 24 destinos identificados por 264 partidas parciales para llegar a 94.000 millones de dólares. Entonces, el gran desafío de la Argentina es profundizar lo que se ha hecho desde el punto de vista del bienestar social. Le vuelvo sobre la pregunta, por ahí no me entendió. Si usted está teniendo una caída de reservas y abre a la posibilidad de que la gente compre más dólares, lo que va a tener es más caída de reservas. Mire, nosotros entendemos claramente que, de acuerdo a lo que nosotros denominamos un dólar cuyo esquema dentro de la política cambiaria y a través de la flotación administrada ha adquirido un nivel de convergencia que consideramos aceptable. En consecuencia, existen muchos dólares en proceso de ingreso producto de la liquidación de los exportadores. ¿Usted sabe cuáles son los 50 principales exportadores? Son aquellos quienes venden cereales. Usted dice que ahora van a liquidar más exportaciones con este dólar y que va a haber más dólares. Es absolutamente imprescindible hacerlo, independientemente
del flujo de dólares que demanden a través de la operatoria que instrumentaremos a partir de mañana desde el punto de vista de la tenencia. Entendemos claramente que se dan las condiciones para que exista un influjo de dólares provenientes de la liquidación de exportaciones. Y aparte porque se dan también las condiciones para expandir las exportaciones, para aumentar las exportaciones. Ahora, si yo quiero comprar mañana $100.000, ¿me lo venden? Eso no está dentro del esquema que se estipula desde el punto de vista de la operatoria. Mañana vamos a darla a conocer, pero eso está absolutamente encuadrado desde el punto de vista de los ingresos formalmente declarados con carácter normal. Un porcentaje de lo que yo gano por mes puedo destinar a comprar dólares. No quiero adelantar lo que vamos a decir mañana. No, pero por ahí pasa la cosa. Por ahí pasa la cosa. O sea, no es que yo puedo comprar para comprar una propiedad, por ejemplo, no. Así es. Es para ahorrar, me sobró algo del mes, por $500, con una cosa así. Por ahí andamos. Exactamente. Está bien. A ver, hay gente que tiene miedo, que dice, bueno, hasta ahora teníamos un dólar que estaba manejado, subía 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos, ahora subió 2 pesos. Puede valer 10, puede valer 11, puede valer 12. ¿Qué reaseguro tenemos de que no va a seguir subiendo esta semana? La política cambiaria del gobierno es de flotación administrada y en consecuencia se considera un nivel de convergencia razonable para los objetivos de política económica. Esa es una definición. O sea, ustedes van a defender un precio por ahí, por donde anda ahora. Es una definición desde el punto de vista de lo que consideramos un nivel razonable para la previsibilidad y la incertidumbre desde el punto de vista de las inversiones necesarias. Consideramos nosotros que es un espacio adecuado para la adquisición de activos financieros y reales, para la competitividad de la industria, para el desarrollo del sector agropecuario, para la optimización de un escenario de inversiones. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Existe la posibilidad de que se acceda a mercados de crédito para reforzar las reservas del Banco Central? Mire, nosotros tenemos una agenda de 2 dimensiones desde el punto de vista de la política económica, una agenda internacional y una agenda nacional. La agenda o la dimensión internacional de esta agenda ha tenido la siguiente perspectiva. Primero, tenemos 4 fuentes de financiamiento para la ejecución de infraestructura y agregamos una quinta. Las primeras 4 son Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento y Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil. Eso implica para nosotros tener una meta de ejecución neta de desembolsos equivalente a casi $500 millones. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que desembolsar pagos de servicio de capital e intereses de préstamos ya adquiridos por Argentina y a su vez un flujo de desembolso en virtud de la previsibilidad de las acciones que tenemos en infraestructura. Primer tema. O sea, queremos lo que teníamos proyectado en $365 millones, lo queremos elevar a $500 millones netos. En segundo lugar, la inversión extranjera directa neta, la inversión extranjera directa en la República Argentina es equivalente a $3.500 millones por año. Ahora, si uno computa reinversión de utilidades de empresas multinacionales, que equivalen a aproximadamente el 65% del comercio exterior, uno tiene entre 10 a 12 mil millones de dólares año. Tercero, cuando uno toma efectivamente otras fuentes de financiamiento, estamos considerando China, Belgrano Cargas con 2.500 millones de dólares, Rusia y China combinadas para obras de infraestructura eléctrica. Estamos apuntalando 5.000 megavatios, 19.000 millones de dólares de inversión y 15 obras identificadas. Cito, Zepernik-Kirchner como empresa desde el punto de vista de una inversión hidroeléctrica, me refiero, hasta los Chihuidos 1, hasta la perspectiva de los blancos. Ahora, en estos Mendoza. meses los únicos dólares que vimos entrar fueron los de Chevron, los demás no vimos nada. Sí, pero necesariamente YPF tiene un programa de inversiones de 4.500 millones de dólares. Esto va a implicar un incremento desde el punto de vista de inversiones en exploración y explotación para incrementar sustancialmente la producción de gas y petróleo. YPF es la empresa insignia que obviamente ha generado un incremento del 10% de los niveles de producción y eso implicará un crecimiento para los próximos años con el objetivo del autoabastecimiento energético. Pero ahí citamos estas fuentes, pero también cito no solamente Rusia, no solamente China, cito también una operatoria con Kuwait respecto a la autorización de endeudamiento para provincias como Santa Fe y San Juan en obras de emprendimiento vinculados a irrigación o acueductos. La otra cuestión es obras que tengan que ver con financiamiento para irrigación en el caso de Arabia Saudita para mejorar la productividad del sector agropecuario. O sea que, en definitiva, digo, desde los organismos multilaterales de crédito hasta fuentes de financiamiento directa para infraestructura pública, hasta lo que significa inversión en infraestructura directa, hasta, por ejemplo, minería. Minería nosotros tenemos... Le hago una pregunta. ¿Nosotros no salimos a los mercados porque no queremos o porque no conseguimos dinero en los mercados? Mire, los mercados... Digo, si tenemos que pagarnos el cupón de PBI
Digo, ¿lo vamos a sacar del Banco Central o tenemos dónde conseguirlo? Vencimiento proyectado, nosotros tenemos una estimación de 5.500 millones de dólares para el transcurso de este ejercicio fiscal. Esta cifra casi se duplica en el transcurso del año 2015. Sí. Pero a su vez, a partir del año 2017, el nivel de servicio de deuda cae sustancial y definitivamente. En consecuencia, lo que nosotros hemos planteado claramente es que la República Argentina tiene la posibilidad de acceder al mercado financiero internacional, pero sobre la base de una agenda que la estamos instrumentando. Primero, el acuerdo con el CIADI para la emisión de un instrumento de pago respecto a juicios oportunamente asociados a ese fallo, lo hemos instrumentado. Segundo, la recuperación de la capacidad de financiamiento incremental con el Banco Mundial en virtud del voto desfavorable de algunos países. En tercer lugar, el incremento de una estrategia que tiene que ver con la regularización de la situación con Repsol, una negociación ciertamente compleja que implica un acuerdo de partes para trazar ese horizonte y ese sendero. Y a su vez también el acuerdo con el Club de París. En ese sentido... Dice que están dando los pasos para... Los pasos son sucesivos. O sea, primero la presentación de lineamientos al staff del Club de París. Claro. El secretario ejecutivo se encarga de distribuir los lineamientos a cada uno de los países miembros. Cada uno de los representantes de los países miembros hace el análisis pertinente de los lineamientos a los efectos de establecer un curso de acción y en virtud de ello se iniciaría un proceso de negociación. No obstante lo cual, lo que quiero transmitir es que Argentina ha cumplido regularmente todos los pagos de servicio de capital e intereses de deuda desde que Néstor Kirchner asumió la conducción del Estado Nacional el 25 de mayo del año 2003. Por lo tanto, Argentina ha cumplido rigurosamente con eso. Argentina ha destinado casi 43.000 millones de dólares de reservas precisamente para garantizar los pagos de servicio de capital e intereses, y lo hizo con una política que es verdaderamente elogiable. Ha acumulado la política contracíclica del gobierno en la década, no fue precisamente la política fiscal, sino fue la política de acumulación de reservas. ¿Con qué objetivo? Con acumular estas reservas y usar las mismas para cumplir los servicios de capital e intereses de deuda no generada por este gobierno. Por eso, lo que yo digo es, a mí me gusta mucho hablar de esto porque ¿sabe por qué? Porque tengo experiencia y hoy veo declaraciones de Jorge Remes Lenikov, de Aldo Pignanelli, con quien tengo muy buenas relaciones, con Roberto Labaña, y quiero contar alguna anécdota. Usted vio que siempre se dice que es necesario, absolutamente necesario e imprescindible que las medidas no sean aisladas y que esto tiene que estar concebido como un plan integral. Yo recuerdo cuando oportunamente hablé con Roberto Labaña cuando justo se hace cargo del Ministerio de Economía, allá por abril del año 2002, porque yo renuncié el 3 de mayo como jefe de gabinete de ministros. Le hago una pregunta, claramente hace una evaluación y me dice, mira, yo me voy a dedicar primero a 3 cosas importantes y una por vez. Primero... Cuando él llegó tenía los bancos cerrados, era un desastre la situación. ¿Saben cuántos días de feriado cambiario y bancario desde diciembre del 2001 hasta mayo del 2002 en Argentina hubieron? 40 aproximadamente. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, y lo que nadie dice es que tenemos un sistema financiero líquido y solvente, que tenemos 81 entidades financieras, que tenemos 1,8% de incobrabilidad, que es el más bajo de la serie, que tenemos definitivamente un incremento del 7 al 17, del 8 al 17% de préstamos en términos de PIB. Pero lo importante, para terminar con la anécdota de Roberto. Entonces me dice, yo me voy a dedicar a resolver 3 cosas y una por vez. La primera es la modificación del coeficiente de estabilización de referencia, SER, por coeficiente de variación salarial para los préstamos hipotecarios de los deudores hipotecarios que quedaron afectados. Bueno, primer tema. Segundo, la compensación de los activos y pasivos del sistema financiero por la compensación asimétrica. Y tercero, cómo rescatar las cuasimonedas emitidas ningún por casi tema macro, va. Claro, digo, ¿por qué? Porque en general todos dicen el plan sistémico e integral. Ahora bien, el plan sistémico e integral de un gobierno tiene que ver con política fiscal, monetaria y cambiaria. En este sentido, lo que quiero transmitir es que la política fiscal está fijada por el presupuesto y después con las proyecciones fiscales. Fíjense que nadie dice que en el transcurso del mes de enero la evolución de la recaudación tributaria en la República Argentina es muy buena y en consecuencia hay una tendencia al equilibrio del mes, del trimestre y obviamente los esfuerzos necesarios para garantizar... ¿Hacia qué situación fiscal
le parece que vamos? A una situación fiscal tendiendo al equilibrio. Y obviamente nosotros vamos a tener seguramente las instancias para trabajar muy seriamente lo que significa las cadenas de valor. Nosotros tenemos 38 cadenas de valor identificadas para una política de industrialización acelerada. Mañana vamos a tener con arroz y miel, pero así hemos tenido múltiples reuniones. Ahora, en ese tema fiscal, yo recién mencionaba dos cosas. Sí. A ver, una es, no sé, hay lugares donde no cobramos impuestos. Digo, no cobramos impuestos a la ganancia en los títulos públicos, por ejemplo, la renta financiera. Va a haber gente que ganó un dineral con los títulos públicos en Argentina. Digo, me parece que es un lugar donde se puede sacar. Y un lugar donde se puede ahorrar. No es en tarifa, en subsidio de tarifas que me parece que son innecesarios, como luz y gas, para ciertos sectores de la población. Bueno, ahí hay una cuestión que está en permanente debate porque hay varias aristas en este tema. Son temas diferentes para cada cosa. Diferente el tema de gas que el de energía eléctrica y diferente el tema de energía eléctrica respecto a cada una de las jurisdicciones provinciales. Acá hay un tema de tarifas de energía eléctrica sustancialmente más bajas en el área metropolitana de Gran Buenos Aires respecto al resto del país. Primera definición es cómo ecualizar el sistema a los efectos de tener una corrección de la brecha o las asimetrías entre distintas tarifas energéticas en distintos estados provinciales. Primera definición. Segunda definición es cómo se genera efectivamente los mecanismos para la identificación de la tasa de subsidio que finalmente se da a través del sistema de generación. Argentina tiene una estrategia desde el punto de vista de administración del sistema energético sobre la base de generación, de transporte, de comercialización y de distribución. La distribución puede estar en manos públicas y o privadas, pero responde a cada una de las jurisdicciones, a excepción del área metropolitana que corresponde a la administración de la concesión de la nación. Pero definitivamente lo que se ha hecho en este último tiempo es tener un incremento casi de 8.700 megavatios de inversión, y a su vez con 3.650 megavatios en proceso de instrumentación, mejor dicho, 3.200 en proceso de habilitación. El caso de los 745 megavatios de Atucha 2, hasta otras centrales de producción, más todo el desarrollo de energía hidroeléctrica y de atómica. Entonces, lo que tiene Argentina de positivo en este sentido es que trabaja sobre una estrategia de costo medio. Costo medio implica el costo total de unidades generadas dividido por las unidades correspondientes para tener un costo de energía más bajo para las industrias y también para el usuario residencial. Para el usuario residencial, en realidad eso tiene que ver con aumento del ingreso disponible. ¿Cómo aumenta el ingreso disponible? A través de una estrategia de inclusión social y a su vez también a través de una disminución del costo de acceso a los servicios. Uno puede discutir eso en términos conceptuales. Ahí estamos discutiendo 5 puntos del Producto Interno Bruto. Acá lo tenés a Diego Bocio, que seguramente se va a explayar sobre el programa Progresar. Pero en definitiva, el sistema de seguridad social en la Argentina tiene 12 puntos de inversión del Producto Interno Bruto. Ahora bien, eso significa también aceptar varias cuestiones. Primero, Argentina tiene el salario mínimo vital y móvil más alto de América Latina. Argentina tiene la cobertura provisional más alta de América Latina y una de las más importantes del mundo. Argentina tiene la vera jubilatorio mínimo más alta de América Latina. Argentina definitivamente ha avanzado una corrección de la desigualdad social sobre la base del mejoramiento del coeficiente de Gini. Ahora, ustedes bien saben que en los titulares de los diarios dice Argentina ocupa el último ranking de libertad económica, pero no cuando se destaca el mejoramiento del coeficiente de Gini o la corrección de los parámetros de desigualdad social. Entonces, definitivamente... ¿Eso no está en el fondo de este tipo de pujas? Digo, sí, en algún lugar lo que se está discutiendo no es la distribución. Acá el problema central es una discusión de proyecto de país y una discusión ideológica y filosófica y conceptual. La verdad es que toda política económica debe utilizar instrumentos cuyos objetivos centrales sean, primero, garantizar crecimiento de la actividad económica, porque si la economía crece, el que me está mirando, el industrial sabe que puede vender más. El trabajador sabe que tiene un trabajo estable con mejores salarios. La ama de casa sabe que va a tener mayores bienes disponibles. El jubilado sabe que va a tener un sistema que va a permitir obtener una mejor capacidad de ingresos en su jubilación. Entonces, en definitiva, lo que nosotros tenemos como país es tener capacidad soberana de decisión. Argentina ha ejercido a partir de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner soberanía. Soberanía en la decisión significa haber cancelado anticipadamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Yo tengo no sé si virtud, pero sí por lo menos la capacidad de tener una memoria. Y yo recuerdo que fui miembro informante en el Congreso de la Nación cuando Néstor Kirchner decidió pagarle anticipadamente al Fondo Monetario Internacional. ¿Usted no sabe
los discursos de la oposición eran todos en contra, por una razón, porque íbamos a perder reservas, las recuperamos rápidamente. Yo le puedo asegurar que Argentina hoy tiene todas las condiciones para tener un influjo de dólares provenientes para la inversión en activos financieros, en activos reales, porque en definitiva un empresario tiene que invertir cuando existen las condiciones macroeconómicas suficientes para tener rentabilidad en cada inversión que se realiza. Y eso significa mercado interno, y eso significa un Estado que ayude a la comercialización externa. Por ejemplo, uno toma el tema del complejo automotriz en Argentina. Usted sabe que el complejo automotriz tiene una proyección de 8.000 millones de dólares de déficit integrado. ¿Por qué? Porque nosotros no producimos autopartes. Y en definitiva, casi de 800.000 unidades producidas, un poquito más de la mitad las exportamos. El 86% de nuestras exportaciones son a Brasil. Pero podemos exportar a otros países del mundo, con lo cual requiere, por ejemplo, la presidenta está trabajando ahora en la cumbre de CELAC para acuerdo de compensación con energía con Venezuela o para trabajar apertura de nuevos mercados, México, Colombia, etcétera, para mejorar sustancialmente eso. Ahora, nosotros tenemos que garantizar varias cuestiones. Primero, que los empresarios no se abusen con los consumidores, que no se abusen con los consumidores. Nosotros tenemos que defender a los consumidores. A mí me preocupa que lo único que hagamos para reparar la inflación es decir que los empresarios son malos. Digo, debe haber otros elementos, otras cosas. Pero ¿no le parece que si uno toma cualquier medición, a ver, vamos a tomar mediciones desde el punto de vista de base monetaria? Si usted toma 2013-2012, una reducción de casi el 50%. Estoy de acuerdo. Sí. Si usted toma política fiscal, el déficit fiscal primario va a ser en torno a 0,8-0,9% en la cifra consolidada en el año 2013. Con esos mismos números, otro país no tiene inflación, o tiene un 5%. Bueno, tomemos Reino Unido y Gran Bretaña. Pero son los mismos empresarios que estaban en los 90 y no teníamos inflación también, ¿es cierto? Sí, por eso, pero son los mismos empresarios que decían que el dólar valía un peso en la década del 90. Y que algunos... a mí lo que me preocupa en serio, Capitanich, son los precios. O sea, ¿qué va a pasar con los precios después de esta devaluación? Pero ahí es donde... Que yo creo que era necesaria. A ver, yo lo que le quiero transmitir es lo siguiente. La decisión estratégica de la presidenta es sector que no se allana claramente a la estrategia del gobierno para administrar adecuadamente el pass-through, o sea, el traspaso del tipo de cambio a precios, va a generar las condiciones para la apertura de importaciones. Nosotros estamos dispuestos a abrir importaciones a los efectos de garantizar transparencia y competitividad. En segundo lugar, vamos a trabajar con dureza con aquellos sectores que tienen definitivamente concentración económica. Argentina necesita un Estado capaz de intervenir en la regulación de los insumos difundidos, porque tienen un efecto multiplicador en el resto del sistema de precios y a su vez, plantearlos claramente, muchos de esos empresarios reciben una tarifa energética mucho más baja. ¿Sabe cuánto paga el gas una empresa que produce insumo difundido? Y el equivalente más o menos a 2,5 dólares por millón de BTU. Ahora, si lo tendría que comprar en el mercado internacional libre, ¿sabe cuánto pagaría? 17 dólares por millón de BTU. Yo le quiero preguntar a ese empresario cuál es su estructura de costos. Entonces, seamos serios. Y para ser serios hay que comprometerse con el país. Y la verdad es que nadie se puede quejar de haber acumulado riqueza o haber obtenido una tasa de ganancia. Entonces, ¿va a haber algún llamado a los empresarios? Por supuesto, y aparte porque estamos administrando todas las cadenas de valor. Mire, la industria de la construcción, que tiene un efecto multiplicador muy efectivo en la República Argentina. ¿Saben cuántos empleados hay en la industria de la construcción? Cerca de 450.000. ¿Saben cuánto existía en el año 2001 o 2002? Cerca de 70.000. O sea, se incrementó, llegamos a casi 435.000 empleos en la industria de la construcción. Ahora, ¿saben cuántos créditos hipotecarios hay hoy en el sistema? Cerca de 200.000. No solamente por lo que significa procrear a través del Banco Hipotecario, sino los 76.000 créditos del Banco de la Nación Argentina o lo que significa el Banco de la Ciudad u otros bancos del sistema. Entonces, lo que quiero transmitir es que, en definitiva, todos ayudamos a que los empresarios de la construcción finalmente puedan construir y, en consecuencia, brindar más empleo a los trabajadores. Entonces, se trata de tener una articulación entre empresarios y trabajadores para trabajar con toda la cadena de valor. No es posible que la estrategia de los empresarios... ¿Le podemos decir a la gente que no se va a encontrar con un aumento de 30%? Mire, lo que le podemos decir a la gente es que la instrucción precisa de la presidenta es trabajar toda esta semana para hacer una evaluación clara de todas las cadenas
y para mantener algunas cuestiones esenciales. Precios cuidados, que se extienda a todo el país y que se mantenga. Primera definición. Segunda definición, insumos difundidos. Tercera definición, todas las cadenas de valor. ¿Qué apelamos? Apelamos a la responsabilidad social empresaria, apelamos al proyecto compartido con los trabajadores. En la República Argentina, las mejores condiciones para el progreso hacia adelante de Argentina es tener competitividad, es poder exportar más, es poder sustituir importaciones, es poder generar trabajo. Eso se hace con una política activa del Estado. Entonces, la verdad es que es muy egoísta pensar de agarrar la plata y guardarla debajo del colchón. La verdad, ¿por qué no compra un título público que permitiría, por ejemplo, hacer más inversiones desde el punto de vista público? Los efectos es bajar costos sistémicos y aumentar la competitividad de la economía. ¿Por qué no invierte en una acción para que una empresa pueda crecer y obtener nuevos mercados e innovar tecnológicamente? ¿Por qué no hacemos que definitivamente parte de ese ahorro que ha sido el sacrificio de todo el pueblo argentino no lo destinemos para producir más riqueza, que la podemos distribuir mejor entre todos los argentinos? Porque los mismos que muchas veces critican la conducta del sector público son los que después dicen, y no hay calidad educativa. Ahora, yo me pregunto, hoy el Estado invierte 7 puntos de Producto Interno Bruto en educación y en ciencia y tecnología. ¿Y sabe para qué? Para tener más innovación, para tener más tecnología, para tener más calidad educativa. Y entonces yo, pero la plata que se asigna no tiene resultados. Entonces yo le doy estadísticas y les digo, ¿usted sabe cuándo empezó Finlandia a invertir en educación de un modo sistemático? Y de la década del 60. Pasaron muchos años. Entonces nosotros queremos invertir 2 pesos y obtener rendimiento de 10. Y lo que invertimos hoy, sacarlo mañana. Pensemos claramente que estamos ante un país de la mayor inclusión social de América Latina. Pensemos en tener cerca de 6 millones de puestos de trabajo, de tener una tasa de desempleo de 6,6%. Entonces, esta es una responsabilidad compartida. En el año 2002 había 200 convenios colectivos de trabajo, hoy hay 1.500 y la proyección es 1.650. Entonces, tenemos que hacer todo esto en un contexto de pugna distributiva, de inclusión social garantizada, de un Estado activo y de un escenario de salida de una crisis internacional extremadamente severa que afectó a toda la arquitectura del sistema financiero internacional. Entonces, creo que lo nuestro finalmente es un gran desafío, pero lo hacemos con un contexto en donde las perspectivas son buenas. Yo sinceramente creo que es una tarea ardua, difícil, pero exige responsabilidad social y exige un esfuerzo compartido. Muchas gracias, ministro. No, gracias a ustedes. Volvemos en un minuto. Falta Ignacio de Mendiguren, falta Diego Bocio.